Saludo con mucho gusto a Luis Pérez de Hacha, socio fundador y director del despacho Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda. ¿Cómo estás, querido Luis? Bienvenido. Buenos días, Carlos. ¿Por qué el SAT de pronto aparece y dice voy a investigar a muchas empresas posiblemente y concretamente a estas 7 multinacionales? Hay que poner en el contexto este tema. Por un lado, se tiene el movimiento mundial encabezado por OCDE y el Grupo de los 20, en donde están combatiendo mecanismos de elusión fiscal sobre aquellas empresas que están colocando sus utilidades en países de baja imposición fiscal. Por ejemplo, ese tema lo ha tenido Apple, lo ha tenido Amazon, que son acusados por el gobierno de Estados Unidos de que sus utilidades las están colocando, por ejemplo, en Irlanda. Y no se diga los países europeos también, que los están, España en particular, Alemania, en donde están haciendo el mismo movimiento. México no está fuera de ese contexto como país de OCDE y por lo tanto tiene un interés particular en combatir este tipo de elusión. De prácticas. De prácticas. Lo que es cuestionable probablemente desde el punto de vista constitucional es el modo en que se está haciendo. ¿Cómo se está haciendo? Al momento en que el SAT hace este tipo de anuncios, hay una clara tendencia de intimidación. Y esa parte de intimidación ya raya en lo que el Código Penal Federal denomina abuso de autoridad. Está muy cerca de poder catalogarse como eso. Se han filtrado nombres de empresas. Se hablaba de Procter & Gamble. Se han filtrado los nombres de empresas, lo cual es muy delicado y habría que ver de dónde sale el dato. Porque si es de las propias autoridades fiscales, hay una violación al secreto fiscal. Y los tipos y las penas por abuso de autoridad y por violación de secreto fiscal son importantes. Oye, ¿cuál sería un caso hipotético, porque no tenemos la información, no la tenemos y así debe ser, típico en México? Una empresa que factura, por ejemplo, estas empresas multinacionales facturan entre 700, 1,000 millones de dólares al año. ¿Cuánto tendrían que estar pagando? ¿A dónde se están llevando el dinero? ¿O qué práctica sería la más típica que podríamos decir, seguramente esto es lo que está ocurriendo en estas empresas? Hay diversas prácticas. Una que ha sido muy socorrida es el pago de regalías, en donde se transfieren por concepto de regalías sobre marcas, patentes, a otros países con baja imposición fiscal, utilidades de México. Entonces, por ejemplo, un champú que es creado por una empresa multinacional de estas, o alguna medicina, un fármaco para la gripa, este tipo de cosas, puede ser que se esté pagando regalías por el uso de esa marca a otra filial de la misma corporación global, y ahí es donde se está haciendo la ilusión. Por ejemplo, se pueden pagar servicios, se pueden pagar diversos conceptos, asesoría técnica, en donde propiamente lo que se quiere es generar una deducción muy alta en México. Y por lo tanto, generando una deducción muy alta, la base fiscal se disminuye y se transfiere el monto de esa deducción se transfiere como ingreso a otro país, en donde la base fiscal crece, pero la tasa del impuesto es más pequeña. Ahora, esto sí lo hacen las empresas. Lo hacen, por supuesto. Que lo hacen, lo hacen. Y está bien que el SAT persiga esos mecanismos, pero en los cauces legales. Al momento en que dice que son auditorías conjuntas SAT-PGR, hay algo que no suena. Hay algo que no suena. Si son auditorías, solo el SAT las puede practicar. La PGR no puede estar participando. La PGR solo puede participar cuando hay indicios de delitos fiscales que sean presentadas, que ya sean las querellas presentadas ante la PGR para que participe el Ministerio Público. Si no hay delito, no hay participación del Ministerio Por eso Público. lo de la intimidación que nos dices. Por eso que la se está intimidación asomando peligrosamente. se está asomando peligrosamente, pero además a través de medios de comunicación. Si nosotros hacemos una revisión de los últimos 25 años en la actuación de la autoridad en este tema de intimidación, Gil Díaz en sus épocas de subsecretario de Ingresos, cuando se hablaba del terrorismo fiscal, palidece. Sería un infante al lado de lo que está sucediendo hoy. Déjame decirte que el Foro de Abogados sí estamos inquietos, inconformes en la forma en que el SAT se está conduciendo. Es todo un tema delicado desde el punto de vista de derechos humanos. No se puede permitir ese tipo de actuaciones. Yo creo que sí hay que estar muy atentos a la evolución. Ahora, el delito de abuso de autoridad, si se comete,
las autoridades estas actuales se retiran y el delito no prescribe. Entonces, quizá esa es otra variable es otra consideración que tienen que tener en cuenta las autoridades, ¿eh? Porque así están lastimando bastante a estas empresas, se están metiendo con grupos importantes a través de mecanismos intimidatorios. Si hay delito fiscal, Carlos, que lo presenten a PGR. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. ¿Cómo combatimos que estas grandes multinacionales tienen aparatos enormes de abogados, también de fiscalistas, también detrás de ellos, para hacer la planeación más sofisticada que se pueda uno imaginar? Y no solo en México, en el mundo tienen la asesoría, pero es el Estado mexicano el que está actuando. Entonces, si es el Estado mexicano, el SAT tiene funcionarios altamente calificados también, ¿eh? No pensemos que el SAT tiene un equipo débil de auditores y de abogados, al contrario. No quiero decir eso. Y conoce los mecanismos. Lo que quiero decir es que sí que hay una planificación. A mí me parece que si se cumple la ley, bueno, pues se cumple la ley, pero si hay mecanismos que estén siendo violatorios, si están faltando a la verdad, pues que paguen lo que tengan que pagar, ¿no? 100% de acuerdo contigo, ¿eh? Como lo están haciendo otros países. 100%. Pero que terminen las auditorías y presenten las querellas penales a la PGR, no que nos manejemos a través de esquemas mediáticos. Estoy de acuerdo. Siete grandes corporaciones es lo que se habla, pero se hablaba de decenas... 270 empresas auditadas. Estas ya son auditadas, están siendo auditadas. Ahora, me regreso a lo que está correcto. Si esas 270 empresas están detectadas por realizar operaciones de este tipo o de otro tipo de ilusión, o de evasión. Si lo están haciendo, bueno, las 270 habría que ponerlas en cuestionamiento, pero a través de los conductos legales. De nueva cuenta, conductos legales, no a través de periódicos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es claro que las autoridades fiscales tienen que volcarse hacia donde está el dinero. Si un porcentaje alto del PIB se genera en el grupo importante de empresas transnacionales y mexicanas también, pues sobre ellas hay que realizar actos de fiscalización importantes. Ahora, lo que está comentando el secretario Gurría es algo que no es nuevo, que hemos comentado los fiscalistas. Sí. Los tratados de doble imposición se pusieron de moda hace 20 años. Sí, así es, para evitar que pagaras en dos países, ¿no? Eso de tratado de doble imposición es en el fondo un reparto del pastel, como cada país se iba a quedar con la fuente tributaria. Y desde aquel momento, quienes estuvimos involucrados en los tratados de doble imposición, señalábamos a las autoridades fiscales lo que está diciendo él, que eran tratados de doble no imposición, que en eso terminaron. Claro. Pero no puedes acusar ahora a las empresas de que se genera, no las puedes acusar en un concierto intimidatorio de que utilizaron un modelo legal internacional, claro, avalado por el gobierno. Claro, si los gobiernos mismos lo fueron aprobando ya. Si hay abusos y hay delitos. Que haya abusos no quiere decir que haya delito, Carlos, ¿eh? Eso es bien importante. Si hay abusos, pues que se les cobre, pero no quiere decir que haya delito. Sí, hay omisiones, bueno, paga, o sea, hay una serie de... Hay un camino muy largo antes de que esto sea delito. Pero eso de PGR aquí metiéndolo hace mucho ruido. No se vale ese juego, ¿eh? No se vale. Constitucionalmente, derechos humanos, es indebido. Un tema muy importante que nos va a dar mucho de qué hablar. Por supuesto. Luis, muchas gracias. Un gusto, Carlos. Muy buen día, gracias.